Buenas tardes a todos. Bien, amén. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Vieron, no, Davo? Bien, Josecito, bien, que gracias a no Dios. los habíamos saludado. Denis, Buenas tardes a todos. Sandra. Hola, Hola, hola. 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 Bueno, sean todos bienvenidos a esta reunión semanal que estamos en el estudio de Mateo. Y de verdad que es bien interesante lo que estamos estudiando, porque esto es una antesala. El próximo estudio que vamos a tener va a ser el estudio de Apocalipsis. ¿Por qué vamos a estudiar? ¿Por qué estudiamos primero Mateo? Porque es que estamos viendo la forma en que Jesucristo se presenta en este mundo como el Mesías, y después vamos a ver la revelación de Jesucristo, pero ya verdaderamente cómo es. Este estudio de Apocalipsis, para los que les interesa la escatología, para los que les gusta aprender, después de que terminemos ya de conocer a este Jesús, vamos a conocer al verdadero Jesús ya complementado en la vida de Jesucristo y en Apocalipsis. Este curso de Apocalipsis nos lo va a dar el pastor Javier. Yo les he comentado, él es teólogo y él se ofreció a darnos este estudio, pero antes de conocer, antes de ir a Apocalipsis, a conocer la revelación de Jesucristo, tenemos que primero conocer al Jesucristo que vino aquí, al que vino humilde, al que vino y entró a Jerusalén en un pollino, pero después vamos a conocer a Jesús, al justo, al que verdaderamente es, porque muchas veces nosotros no reverenciamos ni le damos el honor a Dios porque lo hemos visto a Él humilde, pero no lo hemos visto en la otra faceta. Incluso en el libro de Hebreos habla de que Jesús, el Señor Dios, también es un Dios consumidor, fuego consumidor, o sea que Él nos revela y nos da todo en su palabra para que nosotros podamos aceptarlo a Él, para que podamos estar con Él, pero después cuando vengan los juicios, la cosa va a ser a otro precio. Y lo que menos quiere Dios en medio de su amor es que nosotros vayamos a caer en esos juicios. Por eso, Él en su infinita misericordia nos ha revelado, se reveló aquí como persona, pero después también en Apocalipsis lo vamos a ver, la revelación de lo que verdaderamente es el Hijo de Dios, el mismo Jesucristo. Lo vimos como cordero inmolado, el corderito que vino y entró en un burrito, pero después lo vamos a ver como el león de la tribu de Judá que viene en un caballo y es a guerrear. Así que vamos a seguir con este estudio y ojalá podamos terminarlo, sacar el mayor provecho de esto, conocer los secretos más íntimos de Jesucristo, hombre, para que después vayamos a estudiar más la profundidad de lo que es el verdadero Dios, como la otra parte, la otra faceta de Dios, que es el Dios justo y el Dios amoroso. Entonces vamos a leer hoy un poquito de Mateo 4. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Para hacer un pequeño recorderis, pues en el capítulo 3 estábamos hablando del bautismo de Jesús y cómo al final del capítulo 3 pudimos ver esa manifestación de la Trinidad, ¿no? La voz del Padre, Jesús allí como hijo y el Espíritu Santo que se posó cuando se oyó la voz que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Ya ahorita en el capítulo 4 vamos a empezar a ver lo que es la tentación que sufrió Jesús. Vamos a leer del capítulo 1, del versículo 1 hasta el 11, que es lo que nos habla de la tentación de Jesús. Voy a leerlo todo y ya luego vamos a ir desglosando. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca.
Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará a sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servir. Bueno, aquí acabamos de leer, de escuchar este capítulo bien fuerte sobre las tentaciones, ¿verdad? En el capítulo 3, como les decía ahora, vimos que el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Ahora vemos que dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Y muchos podríamos preguntarnos por qué fue tentado. Es una pregunta que nos puede rondar a todos, ¿no? ¿Por qué Jesús fue tentado? Pero miramos que en el bautizo, lo vimos la semana pasada, Jesús se identificó con el hombre al morir al pecado, que es lo que significa el bautizo en sí, la inmersión. Cuando llegamos al agua, se muere al pecado. En eso se identificó Jesús con el hombre. Aunque él no había pecado, él lo hizo. Él murió allí como llevando también todos nuestros pecados. Y al arrepentimiento. Pero miren que aunque él no pecó, él lo hizo, enseñándonos a nosotros. Entonces, ahora con la tentación, Jesús nos está mostrando, o sea, él no tenía la esta para ser tentado, pero nos está mostrando cómo se puede negar la tentación, evitarla cuando se tiene el Espíritu Santo en nosotros, cuando nos estamos alimentando de su palabra. Nosotros tenemos muchas herramientas para enfrentar la tentación. Miren algo importante que vimos en el capítulo 3, también como Dios proclamó a gran voz a Jesús como su hijo. Y cuando empezamos a leer las tentaciones, Satanás usa esas palabras. Si eres el hijo de Dios, o sea, ya Dios había dicho, este es mi hijo amado. Ahora Satanás, que le gusta es copiar y imitar las cosas, dijo, bueno, entonces ya él proclamó, entonces vamos a hacer eso. Si eres el hijo de Dios. Así empieza con sus tentaciones. Entonces, en la primera parte vemos que dice que si eres el hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Entonces trató de tentarlo para que surgiera alimento. Pero antes de eso, él estaba reconociendo la deidad, exaltándolo, pero no en la forma que debía hacerlo, sino que lo está haciendo desafiante, como que probar a través de un milagro que sí era, o sea, convierte estas piedras, hace este milagro y vemos de que él también, Jesús más adelante puede hacer esto. Jesús más adelante convierte, alimenta con pan a más de 5,000 personas. Lo muestra, hizo muchos milagros después, pero en este momento Jesús estaba allí como hombre, enfrentando la tentación de Satanás como un hombre. Y nos está mostrando es el sometimiento que él tenía a Dios. No era en el momento que él quería y necesitaba el pan, sino que él estaba sometido. Dios ha podido enviarle pan sin necesidad de que lo pidiera. Así como alimentó con maná, hizo llover maná del cielo al pueblo de Israel, igual
lo hubiera podido hacer con Jesús, pero no, él en este momento Jesús está identificado con nosotros como hombre. Entonces, aquí vemos también esa respuesta de Jesús, ¿no? Jesús contestó, ¿con qué? Con la palabra de Dios. ¿Qué sería? Porque la conocía, porque la vivía sobre todo. Miren que él le dice, no solo de pan vive el hombre, y eso se hizo referencia en Deuteronomio 8:3. Si vamos a Deuteronomio 8:3. Dice, te humilló y te hizo pero luego te alimentó con maná, comida que ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Entonces, Jesús conocía toda la palabra de Dios y sobre todo la vivía y nos está mostrando en este momentico que él como hombre lo hizo, igual nosotros podemos hacerlo también. ¿Tienes algo para decir sobre esa primera tentación? No, ahorita en general. En general. Continuando, vemos que vuelve y lo tienta por segunda vez. Nuevamente lo llama, si eres hijo de Dios. Como diríamos, como alguna vez ha dicho mi esposo por ahí, a lo colombiano, como careándolo. O sea, si eres esto, bueno, haz esto, demuéstralo, como retándolo. Pero hay algo en particular aquí nuevamente y es que además de desafiar a Jesús a que con esta tentación, le cita también la palabra de Dios. Miremos esa parte donde dice, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Entonces, ya vuelve y lo reconoce, le da la exaltación como hijo de Dios, lo trata de retarlo, de exaltarlo, pero además, bueno, Jesús me contesta con la palabra, entonces, bueno, voy a retarlo también con la palabra, ya usa otra arma y es la palabra de Dios. Entonces vamos viendo que esa parte que cita Satanás allí la encontramos en Salmos 91:11. Miremos Salmos 91:11 y 12 dice, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Esto lo hizo pues Satanás, o sea, Satanás también conocía la palabra de Dios, eso lo sabemos. Él conoce de Dios y hasta tiembla. Poder de Dios, pero en este momento él estaba usando como las mismas, o sea, Jesús sacó el arma de la palabra de Dios para atacarme, entonces el diablo también lo hizo, le citó la palabra. El desafío que Satanás le estaba haciendo a Jesús era como para que Jesús mostrara un espectáculo, algo llamativo, ¿no? Pues se tiró, entonces llegaron los ángeles, wow, qué cosa tan tremenda, qué espectáculo, y iba a ser de muy llamativo, ¿verdad? Algo sobrenatural, que que llenaría de pronto a Jesús de orgullo. Wow, yo fui capaz, yo me tiré, yo hice esto. Eso era lo que pretendía Satanás. Pero recordemos que Jesús estaba en estos momentos como hombre, y como hombre en la primera tentación nos mostró que él estaba sometido a la voluntad de Dios, que él estaba esperando el tiempo del Señor. Porque más adelante vemos que Jesús hizo milagros y cosas maravillosas, cosas espectaculares, como resucitar a Lázaro. Mucha gente vio cómo él sacó a Lázaro, que llevaba ya varios días de muerto, que todo el mundo le decía, no, ya huele maluco. Eso fue, me imagino, si eso pasa en esos días, es un espectáculo de primera plana y va a salir en todas partes. Entonces, miremos cómo más adelante Jesús hace esas cosas, caminar sobre el agua, pero lo que
en realidad Jesús estaba mostrándonos, era el sometimiento que él tenía al Padre. Él esperaba el tiempo del Señor. Jesús en esta segunda tentación también le responde a Satanás con la palabra. Dice, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Entonces, eso también lo encontramos en Deuteronomio 6, si lo miramos. Vamos a Deuteronomio 6, 6:16 dice, no pongas al Señor tu Dios como lo hiciste, no pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en más. Cumple cuidadosamente no, este es el 17. Entonces vemos que no son cosas inventadas, son cosas que estaban en la palabra de Dios y con eso refutó Jesús. Miren, eso nos está mostrando cómo Satanás no es más que un imitador. En la primera tentación, Jesús contestó con la palabra, entonces esa arma utilizó Satanás y también la citó, pero a su manera. Él tomó como una parte del texto, lo sacó del contexto e hizo un pretexto. O sea, él tomó lo que vio que le podía funcionar y lo hizo, que es lo que mucha gente suele hacer también, de utilizar la Biblia mal utilizada, haciendo eso, cogiendo una partecita, lo que les conviene, sacarla del contexto general para formar un pretexto, para formar una excusa. Entonces, mire que Jesús le dijo, si haces esto, te va a pasar aquello, ellos vendrán, te levantarán. Entonces, miren lo importante que es conocer la palabra de Dios. Si Jesús no hubiera conocido la palabra de Dios, ¿verdad? No, ve, y es que ahí dice eso, no, entonces me tiro fresco, hágalo. Pero Jesús conocía la palabra. Entonces, cuando nosotros conocemos en realidad la palabra de Dios, no vamos a tragar entero, no vamos, y mi esposo muchas veces se los ha dicho desde el púlpito, en las enseñanzas, en los talleres, lo que hemos hecho, no traguen enteros. Si ustedes tienen una duda, vayan a la palabra de Dios, revisen las cosas, revisen lo que escuchan, miren, confronten las cosas con la palabra de Dios. Hace días mi esposo hablaba de que cuando nosotros conocemos realmente la verdad, podemos identificar una mentira, como el caso que daba hace días con los billetes falsos. Si uno se dedica a conocer el billete falso, hoy lo falsifican de este lado, ya mañana hay un nuevo estilo de falsificación, pero cuando las personas se dedican a conocer a fondo un billete nuevo, un billete bueno y real, va a ser más fácil identificar cuándo está el falso. Eso pasa con la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos toda la Biblia, conocemos los textos y conocemos el texto entero, no es que nos sacan un pedacito y con esto nos van a convencer, no. Entonces, lo importante que es aprender a llevar la palabra, a conocerla, a no tragar entero, dice, Estar firme. a estar firmes en lo que hemos aprendido. Luego viene una tercera tentación, que es con el poder. Dice, aquí vemos que ya Satanás, cuando ya después de esto dice, de nuevo, el versículo 8, de nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Dice, todo esto te daré si te postras y me adoras. Mire que aquí ya como que dijo, no, ya no me surtió efecto el saltarlo, ni decirle hijo de Dios, ni citarle, ya vio que eso no le funcionó, ni citarle un versículo bíblico. Entonces le habló directo, le ofreció poder. Recordemos que Satanás le ofrecía lo que él tenía en ese momento, que era la autoridad sobre los reinos, que fue lo que Adán le entregó en el Edén cuando se dio a la tentación con él.
Entonces, lo que todo eso nos demuestra es que lo único que anhela Satanás, o sea, lo que para Satanás tiene valor, es ser adorado, es ser reconocido y ser semejante al Altísimo, ser semejante a Dios. Eso nos lo cita y lo podemos ver en Isaías 14. Vamos a leer Isaías 14. Isaías 14, del 12 al 14. Dice, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al Altísimo. Ese es el anhelo de Satanás. Y por eso, o sea, como él es lo que él quería, lo que él buscaba, entonces él creyó que Jesús era igual a él, entonces, bueno, esto es lo que a mí me mueve, entonces voy a ofrecer esto, voy a tentarlo en esta parte. Nosotros sabemos en todo este caminar que hemos estado conociendo a Dios, conociéndolo por medio de su palabra, sabemos que Dios es el dueño absoluto de todo lo que existe, de todo lo creado. Él lo creó y Él es el dueño. Pero a veces Él permite que todo esto pase porque pues el hombre, Él nos dio libre albedrío. Se lo dio a Adán y a Eva y por eso ellos pecan y entregan la autoridad. Todo eso Dios lo sabía. Pero Jesús dice que él nuevamente le respondió con la palabra. Y ya Satanás, ¿qué dice que pasó? Satanás se fue. Sí. Satanás se fue, lo dejó. Y mire, si lo hizo con Jesús, que se paró firme como siendo un hombre, lo mismo podemos hacer nosotros. Si nosotros, cuando estamos ante la tentación, tenemos la palabra de Dios en nosotros, tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos reargulle, el que nos muestra, el que nos recuerda esa palabra que hemos leído. Todo esto, nosotros podemos resistir esa tentación. Miren que por eso es que es tan importante el estudio de la palabra, leer. Uno a veces dice, ustedes pueden, pero tan cansado, todos los días que leer la Biblia, pero miren, aquí Jesús nos está enseñando como hombre la importancia que tiene leer la palabra, meditar en ella cada día. Recordemos que la palabra de Dios es una parte de la armadura que debemos ponernos cada día. Es la parte de la armadura, esta es la espada con la que nosotros vamos a luchar cada día. Entonces es importante ponérnosla cada día. Fue así como Satanás se fue. Jesús, ¿con qué le respondió? Solo con la palabra. Jesús no peleó con él, ni se puso a alegar, ni nada. Le contestó solo con la palabra. Y Jesús, vuelvo y le repito, Jesús estaba en ese momento como hombre. Él no actuó en ningún momento como ese hijo de Dios supremo que había podido convertir las piedras en pan. Él lo hubiera podido hacer, pero no lo hizo. Porque él sabía de que era Dios quien le iba a ayudar, quien lo iba a proveer. Y así lo hizo el Señor. Cuando Jesús se fue, dice que llegaron ángeles y vinieron a servir a Jesús. Fue Dios quien le proveyó los ángeles, fue Dios quien envió a esos ángeles a servirlo. Es así como Él lo hace con nosotros siempre. Él nos provee. Y en el momento en que nosotros nos mantenemos firmes y radicales, parados en su palabra, dando la tentación, Él está ahí brindándonos ese apoyo, brindándonos y viene a servirnos. Mira que cuando él en el bautismo lo estaba bautizando y se juntó la Trinidad, la voz del cielo dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y si vemos
cuando él empieza a tentar, Satanás empieza a tentar a Jesucristo, lo primero que empieza a atacar es la identidad de Jesucristo. Dice, si eres el Hijo de Dios, entonces inmediatamente, como él había escuchado también lo que el Padre había dicho, entonces él quiso tentar a la identidad de Cristo. Después en la segunda vez dice, si eres el Hijo de Dios, entonces es lo que inicialmente empezó a atacar el diablo. El diablo es un diablo mentiroso y él desde el principio se ha demostrado de cómo es. Recordemos que cuando él tentó a Eva, ¿qué fue lo que le dijo? Mire que Dios cuando forma al hombre, dice que él lo formó a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo a Eva? Dice, no, eso es mentira. Es que Dios dijo que no podía comer eso, que porque iban a morir. No, eso no van a morir. Lo que pasa es que él sabe que el día que ustedes coman de ese huerto, ustedes van a ser como él. Qué mentira tan grande y qué mentira que se comió la misma Eva. ¿Por qué? Porque ya éramos, ya era como Dios. No había necesidad de hacer nada. Y esta misma tentación la trae del huerto, se la trae a Jesucristo. Si eres el Hijo de Dios. No, eso no, coma de ese huerto que lo único que pasa es que él lo que no quiere es que sean como él. Ya éramos como él. Entonces, es algo que es bien tricky que nosotros tengamos en cuenta porque todos vamos a ser tentados. De hecho, en Lucas 4:13, cuando está hablando de la misma tentación del Señor, mire lo que dice. Dice que, y cuando el diablo hubo acabado de toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea, que él fue tentado muchas más veces. Recuérdese cuando Pedro, inclusive, él dijo, no, que tenía que ir y padecer en Jerusalén. Y Pedro le dijo, no, ¿cómo se le ocurre, Señor, que no le vaya a pasar eso? Y le dijo, aléjate de mí, Satanás. ¿Sabe por qué? Porque es que lo que pasa es que la guerra nuestra no es contra sangre ni contra personas, sino contra huestes de maldad, contra espíritus. Porque es que en ese momento no le estaba diciendo a Pedro Satanás, sino que Satanás en ese momentico había entrado en Pedro para que Pedro dijera esas cosas que él había dicho. Y nosotros tenemos que tener en cuenta de que nosotros a diario somos tentados. Nosotros a diario somos tentados ¿en qué? En nuestra identidad también. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios. O sea que nosotros somos hijos de Dios. Mire que cuando uno tiene la identidad bien clara, así como la tenía en ese momento, la tuvo Jesucristo, él empezó a defenderse con la palabra de Dios. Nosotros, si tenemos la identidad de hijos de Dios, nosotros también empezamos a vivir como hijos de Dios, como hijos de un rey. Yo me pongo a ver los hijos del príncipe Carlos, los príncipes de Inglaterra. Esa gente, ellos saben quiénes son en el reino y todo, y ellos usted nunca lo ve en escándalos ni haciendo cosas malas ni nada de esas cosas porque ellos tienen bien claro quiénes son. Y nosotros así mismo debemos de tener en claro, porque la tentación va a venir siempre, nosotros siempre vamos a ser tentados. Satanás primeramente tienta para que la gente no llegue a los caminos del Señor. Una mentira que ha metido Satanás y que ha ayudado a muchas personas a que se alejen de Dios es eso, es que no se metan a la religión, no sean cristianos porque se vuelven aburridores, se vuelven religiosos, se vuelven panderetos, se vuelven, ay no, qué aburridor, no, es que yo no quiero ser religioso, yo prefiero seguir mi vida así porque es que yo no soy religioso, yo llevo mi vida a mi manera y es simplemente alejados de Dios. Entonces muchas veces la gente es tentada para que no conozca de Dios y cuando ya conocemos de Dios es para que no disfrutemos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque la tentación empieza a manejar espiritualmente a otras personas como manejó a Pedro para que le hiciera caer al Señor. Asimismo, hay muchas personas que a nosotros nos tientan, pero recordemos que cuando nosotros estamos firmes, y lo decía mi esposa ahora, cuando conocemos la verdad nos hará libres y estar libres del pecado no es simplemente
como que estábamos encadenados y ahora estamos libres, no, simplemente libres del pecado de saber y estar firmes de quiénes somos en el reino de Dios, que nosotros no necesitamos estar cayendo en las trampas de Satanás porque sabemos y conocemos de verdad la palabra de Dios, conocemos al Señor. El domingo, si Dios quiere, vamos a predicar acerca del conocimiento y ojalá todos pudieran ver ese mensaje. Estoy pidiendo al Señor mucha oración para que Él me pueda dar las palabras porque el mensaje que Dios me ha dado con esto del conocimiento de Dios es algo que puede impactar mucho nuestras vidas, porque a veces nosotros como que sí conocemos de Dios, pero a nuestra manera o de la manera que nos proyectaron, pero verdaderamente no conocemos a Dios como verdaderamente tendríamos que conocerlo. Así que ojalá y les pido oración para que el Señor me dé las palabras, porque no es fácil en estos tiempos de estar uno predicando y a veces uno también tiene sus tentaciones y también le toca pararse firme y necesitamos mucho de sus oraciones. De verdad, necesitamos que nos levanten los brazos en oración para poder uno hablar lo que verdaderamente Dios pone en el corazón. Y yo muchas veces lo he dicho y lo sigo sosteniendo con temor y temblor. Nos paramos a hacer estas enseñanzas, nos paramos al frente en un púlpito a hablar lo que Dios nos ha mostrado y es lo que creemos que Dios nos ha dicho. No sé si alguien tiene algún aporte con respecto a las tentaciones, porque vamos a seguir al próximo tema que nos da el libro. ¿O tú ibas a decir algo más? No, no. Ahí se conoce el verdadero cristiano, ¿no? Amén, En las tentaciones. amén. ¿Cómo las enfrenta? ¿Cómo las enfrentan? Ujú. Porque es que nosotros, mire, todo está escrito en la palabra de Dios y Jesucristo fue tentado en todo, y no solamente fue esta, porque la gente cree que no, es que nomás fueron estas tres tentaciones, no, él estuvo tentado muchas veces, incluso a ser rey por el poder, o sea, como rey humano, digámoslo así, ¿no? Querían hacerlo rey, hacer una turba y tomarse el poder. Eso es una tentación. Si él no está firme, él hubiera podido sucumbir. Ahí en esa tentación, si ahora me postrare, le daré todos los reinos. Él podía darlo, ¿por qué? Porque el hombre le había cedido la autoridad a Satanás y Satanás es el Dios de este mundo con D chiquita. Así uno no lo quiere aceptar, pero él le robó ese título al hombre, porque era el hombre el que debería estar aquí. Ahora cuando vino Jesucristo, fue que los que hemos recibido a Jesucristo tenemos el honor y tenemos ese sacerdocio y ese reinado que lo vamos a leer también en Apocalipsis. Ayer empezamos hoy empezamos Apocalipsis y verdad, estoy también pidiendo al Señor con temor y temblor que me dé palabra porque no es fácil, pero vamos a ver cómo podemos entender Apocalipsis en lo poquito que uno tiene, en el tiempo poquito que hacemos, pero el Señor yo sé que va a hacer grandes cosas con nosotros en este libro también y de entender de que Satanás es un mentiroso. Él siempre nos quiere robar la identidad, él siempre nos quiere robar la paz, él siempre quiere que nosotros estemos mal y nosotros a veces le comemos cuento y no nos paramos firme y caemos en mucha tentación. Recuerden que una de las cosas que el Señor nos dice con respecto a la tentación es huyan de las tentaciones, no poner a enfrentar las tentaciones. Nosotros no tenemos la capacidad, porque si es una tentación es algo que nos gusta. Una tentación no es algo que a uno le desagrade, una tentación es algo que le gusta a uno, pero que uno no, o que uno ha decidido al seguir al Señor no hacer eso porque no le conviene y cae en pecado. Y por eso Satanás le pone a uno esas tentaciones. Entonces, son cositas que uno tiene que aprender. ¿Quién más tiene algún aporte con respecto a las tentaciones? Entonces, sigamos. Vamos a leer ahorita del versículo 12 hasta el 17, que es donde habla de cuando Jesús comienza a predicar. Dice, cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías.
tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, aquí Mateo nos está mostrando que Jesús volvió a Galilea cuando escuchó que habían detenido, que habían encarcelado a Juan. Y se manifestó aquí nos relata que había dejado Nazaret y estaba en Capernaum. Ahí se dio dando cumplimiento a la profecía de Isaías 9 del 1 al 2. Dice que al regresar a Galilea empezó su ministerio, ese ministerio del camino, ambulante, caminando, no era en una iglesia, sino por donde él pasaba, iba predicando. Pero Galilea sabemos que estaba bajo la tetrarquía de Herodes, ¿no? Que uno de los Herodes fue quien encarceló a Juan el Bautista. Pero miren que Jesús siguió siendo como la voz que se había silenciado. Silenciaron a Juan al meterlo a la cárcel, pero no pudieron silenciar del todo porque Jesús tomó ese mando, esa voz de seguir hablando. Se dice que esta región de Galilea era mayormente de gentiles, que era una tierra de oscuridad, gente que no, el mismo Isaías lo dice, tierra de oscuridad donde la luz llegó a resplandecer. Entonces dice que Jesús allí empezó a predicar. Y la palabra predicar, ¿qué quiere decir? Es proclamar algo. Y fue lo mismo que estaba haciendo Juan el Bautista. Desde sus principios, él empezó a decir: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Esto lo dijo muchas veces Juan el Bautista, lo decía a gran voz, y fue el mandato que Juan tenía, la misión que Juan tenía era decir estas palabras: arrepiéntase, arrepiéntase, en el reino de los cielos se ha acercado, se acerca. Entonces, lo mismo que decía Juan es lo mismo, es el mismo llamado que se está haciendo hoy. Esa es la misión que nosotros como creyentes, como hijos de Dios tenemos en este momento. Empezar a gritar a gran voz a nuestra familia, a nuestros amigos: arrepiéntase, esto está cada día, el reino de los cielos está cada día más cerca, arrepiéntase, arrepiéntase, volvámonos a Dios. Mire que esto a Juan lo pudieron callar, pero Jesús como hombre siguió haciéndolo. Es muy claro y lo dice desde, él empezó a predicar eso: arrepiéntase, en el reino de los cielos está cerca, el reino de Dios está aquí, arrepiéntase. Y es lo mismo que él nos deja más adelante, al final de Mateo. Esa es la conclusión, ese es como el propósito de todo esto, y que nos lo deja a nosotros el día de hoy, que es la gran comisión de ir y hablar a voz en cuello, a estar diciendo: arrepiéntanse, y llevar las personas al bautismo. Mire, Mateo, empezamos viendo esto del bautismo, cómo se bautizó Jesús, cómo empezó Juan su ministerio, y al final de Mateo se resume en esto otra vez. Hablen del evangelio, prediquen el evangelio. Entonces ese es el llamado que Jesús nos está dejando en esta parte del versículo 4, del capítulo 4 de Mateo, que por el momento lo vamos a dejar hasta allí para no hacerlo tan largo. Ya nos queda otras 2 partes para la próxima semana. Mire que hay algo que vemos aquí en la traducción de Reina Valera, dice el reino, dice Reina Valera, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
O sea que esta palabra se ha acercado, es que ha llegado en ese momento el reino de los cielos. Y recordemos que lo que el Señor viene a establecer es el reino de los cielos, que se hagan las cosas, así como en el Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, que se hagan las cosas aquí en la tierra como son en el cielo, porque en el cielo el que reina es Dios. El reino de Dios está por encima de la política y por encima de todo, y ellos se confundieron. Cuando él empezó a hablar de reino, creían era que venía a derrocar el imperio romano, y el imperio romano pues quedó ya hace muchos años relegado, solamente quedó en lo que es el Vaticano ahora, y el reino de los cielos está cada vez más grande, cada vez más grande, y cada vez muchas personas más conocen el Señor, y el reino de los cielos es precisamente dejar que Jesucristo entre en nuestras vidas y que Él sea el que reine en nosotros. Arrepiéntanse es cambiar de dirección, lo había dicho mi esposa la semana pasada, creo. Es cambiar de dirección, arrepentirse, decir ya no quiero más vivir en mi forma, sino vivir a la forma de Dios. Dejar que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, sea el que gobierne en mi vida y en mis cosas. No sé si alguien quiere comentar algo de lo que hemos leído en el día de hoy. No, estamos aprendiendo mucho, gracias a Dios. Y como hemos visto en este momento, cómo es Dios, su sabiduría es infinita, ¿no? Y su amor, su misericordia, su bondad para todos nosotros, ¿no? Porque antes, en el Antiguo Testamento, la relación entre Dios y el hombre era más difícil, ¿no? Porque realmente había un intermediario, que normalmente eran los profetas, ¿sí? Hablando Samuel, Jeremías, etcétera. Pero ahora, ¿cómo los tres van a obrar en el corazón y en la mente del hombre, ¿no? Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Es lo que vimos en la semana pasada. Es decir, los tres, sí, ya tenemos, cuando aceptamos a Jesús, ya tenemos esa entrada en la presencia de Dios, no como antes, o lo que se hacía en el templo, ¿no? En el Antiguo Testamento. Ya no, sino es ya esa presencia, porque ya somos hijos de Dios, ¿sí? Como usted lo dijo. Esa es una parte de que tenemos esa confianza frente al Padre, ante sus ojos, ¿sí? Entonces, cada vez que le llamamos y ponemos en práctica y vemos cómo Dios actúa en nuestras vidas o la vida de muchas personas, eso da que nuestra identidad, nuestra confianza, nuestra fe vaya creciendo, ¿sí? Porque ellos ya están actuando los tres juntos, lo que hizo Jesús con el Juan Bautista, es lo que dijo Dios, ya no hay nadie, ya no hay un profeta, ¿sí? El sumo sacerdote es Jesucristo, ¿sí? Ahí estoy yo, Dios, y ahí está el Espíritu Santo, ¿sí? Acércanse, arrepiéntanse primeramente y yo les ayudaré en todo. Sí, es algo hermoso, algo maravilloso. Y es el inicio de tener una comunión maravillosa con Dios. Eso es todo. Amén. Ese David, y más que nada el abrir nuestros corazones a esta oportunidad, porque es una oportunidad que Dios nos da de aprender de su palabra, con el simple hecho de tener en cuenta el sacrificio que hizo con Jesús, tan grande en amor, en misericordia, y para que nosotros siguiéramos, para que nosotros fuéramos perdonados, pues eso es algo inimaginable que nunca vamos realmente a estar en una posición como Jesús, sabiendo a lo que iba, sabiendo la manera que iba a sufrir, pues aún así lo recibió por servir al Padre. De igual manera, nosotros también hay que obrar, que aprender de su palabra y tener fe, prácticamente como dice David, nuestra fe nos va dando va fortaleciendo nuestra, ¿cómo se dice? Nuestro reconocimiento como hijo de Dios y como hijos de Él. Entonces, nuestra identidad, perdón. Entonces, yo creo que haciendo crecer eso con el conocimiento, el mismo, porque no a todos nos da, cada quien tiene su manera de avanzar en la palabra.
y cada quien le muestra distintas cosas conforme a la lectura y todo eso. Entonces, todo eso nos va ayudando a crecer uno mismo en comunión con Él. Entonces, yo creo que si uno realmente se lo propone, Él nos va a dar ese discernimiento conforme a lo que Él quiere que aprendamos en su palabra. Amén. Amén. Bueno, oramos. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que siempre es un alimento no terrenal, sino es un alimento espiritual, Señor, que va penetrando cada vez más, Señor, si la buscamos de corazón, Señor. Va penetrando lo más profundo de nuestro ser y de nuestra mente, Señor, formando esa fortaleza, esos pensamientos, para tener cada vez más la mente de tu Hijo Jesucristo, Señor, para así poder, Padre Celestial, poder discernir y dar, y entender entre el bien y el mal, y lo bueno y lo malo, Señor, y así también discernir aquellos pensamientos, Señor, que el enemigo nos manda no solamente cada semana, cada mes, sino todos los días, Señor, que nos llena nos manda esos pensamientos, pero tus palabras es la espada, Señor. Esa espada es la palabra tan maravillosa, Señor, que tú nos has dado, Señor, en este libro. Dios, Padre mío, Señor, te damos gracias, Señor, que es el sustento de nuestras vidas, Señor, no solamente para en este mundo, sino para nuestra vida eterna, Señor, que nos da esa esperanza, esa fe y ese amor a tu Hijo y a ti, Padre mío, Señor. Gracias por todo eso, Señor, por tu plan perfecto, Señor, para que está esa gracia que vino a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios, gracias, Jesucristo, por todo lo que han hecho. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendícenos, Señor, en este momento y toda esta ya casi esta semana, Señor, esta noche, Señor, nuestras familias de estos países que se encuentran en Puebla, en México, Colombia, en Venezuela, en otros países, Señor, bendice a nuestros seres queridos, nuestros padres, hermanos, hermanas, Señor, nuestros hijos, Señor, en todo, cuidándonos y protegiéndonos, Señor Dios Todopoderoso, y ayúdanos, Señor, que cuando haya una tentación, que seas tú actuando en ese momento, que tu Espíritu Santo nos dé esa alarma, Señor, en nuestra mente, Señor, que es donde ahí se encuentra la batalla espiritual, y nos diga, huye de esta tentación de una manera inmediata, Señor, así como lo hizo José, Señor Dios, Padre mío, porque somos tus hijos, tus hijas, Señor, y creemos en tu palabra y en tus promesas, en tus pactos, Señor. Bendícenos nuevamente, Señor, danos paz tranquila en esta noche, Señor, y renueva nuestras fuerzas para el día de mañana. Gracias por todo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.